Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 11 de nuestro curso introductorio a la Biblia, o un curso general de todo lo que aconteció en la Biblia. Le damos las gracias a Dios y le damos gracias al padre Agustín Petrocelli, que escribió este libro que se llama Curso Bíblico Popular, que es la base de todo lo que estamos estudiando en estos cursos, en estas lecciones. Nosotros, por otro lado, vamos leyendo la Biblia de manera meditada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, con mucho respeto y con una interpretación profundamente católica. Pero también es muy importante entender todo lo que sucedió alrededor de las Sagradas Escrituras. Para eso son estas lecciones. Si usted, señora o señor, es la primera vez que ve una lección sobre la Biblia, le pido que vaya a la número 1, porque esta es la número 11. Así que, por favor, si no ha visto la 1, 2, 3, 4, váyase a la 1 y véalas por orden. Por orden. Vamos a ir subiendo de una por una conforme las vayamos haciendo, ¿no? Hay gente que se desespera y lo dice, ya quiero la siguiente. Tranquila, señora, si no es tan sencillo ponerse a hacer estas lecciones, ¿no? Si no tuviera otro que hacer, pues aquí me tendría día y noche, pero tengo que atender una parroquia y con mucho gusto lo hago también. Sean bienvenidos. Vamos, primero que nada, necesito, señores, que tengan su Biblia, porque si no tienen la Biblia ahí con ustedes, pues imagínense, si no tenemos la Sagrada Escritura en un curso bíblico, pues andamos perdidos totalmente. La Biblia es el alma de todo lo que creemos y también es el instrumento fundamental de todo lo que vamos a estudiar. Entonces, un curso bíblico sin Biblia, pues es una hamburguesa sin carne, imagínense nomás. Vayan por su Biblia, ya la tienen ahí, y si no, les doy tiempo para que vayan por su Biblia. Muy bien, los que tienen el libro del padre Petrocelli, estamos en la página número 27. Dice así, vamos a leer qué nos dice el padre sobre esta lección. Dice, ¿cuándo se escribió la Biblia? Es una pregunta que todos nos debemos de hacer y aquí está la respuesta. Dice, para entender cuándo se escribió la Biblia hay que saber que la numeración de los años, o sea, el calendario actual, se funda en el nacimiento de Jesús. Se pensó que el año 0 o comienzo del tiempo fue el año del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús cumplió 1 año fue el año 1 y cuando tenía 30 fue el año 30. Así, el año actual marca el número de años transcurridos desde el nacimiento de Jesús. Así es. Hay que recordar que a partir del nacimiento de Cristo en Belén comienza una calendarización nueva para el mundo antiguo. Todo el mundo antiguo, todo lo que sucede antes de Cristo, se cuenta de adelante para atrás, ¿no? O sea, 2000 antes de Cristo y viene 1999, 1998, 1997, así para atrás, y de Cristo para acá es para adelante, 30, 31, normal, para que ustedes más o menos entiendan un poquito esto de antes y después de Cristo. Dice, el problema surge cuando queremos indicar la fecha de un acontecimiento sucedido antes del nacimiento de Cristo. Así es un problema muy fuerte porque ¿cómo se medía antes de Cristo el tiempo? Bueno, ahorita nosotros tenemos relojes, tenemos calendario, tenemos un almanaque, tenemos una agenda, aquí la tengo, que nos dice qué día estamos, la semana tiene 7 días, cada día tiene su nombre, cada día tiene 24 horas. Es algo que no tengo que explicarles porque lo damos por hecho, es algo muy, muy común. Pero cuando vamos antes de Cristo, ahí sí viene un problema. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la gente medía el tiempo por los reinados. Por eso, si ustedes se fijan en los evangelios, uno de los evangelios, se me hace que el evangelio de San Lucas o de San Mateo dice, en el año 13º del reinado de Augusto, como César Romano, siendo procurador de Judea, fulano de tal, y rey de Judea Herodes, nació en Belén fulano de Jesucristo, Hijo de Dios vivo. ¿Cómo se medían antes los años? Bueno, se medían por los reinados. Si un rey duraba 10 años, si un rey duraba 20 años reinando, pues eso se medía así como en el año 3º del reinado del rey fulano,
o en Egipto, en el año cuarto de siendo faraón fulano de tal, sucedió esto. Así se medía, no había, ¿cómo les diré? No había tanto orden en el cuidado del tiempo. Entonces, eso nos da un problemón para poder decir las cifras o las fechas de la escritura de la Biblia. Y esto sucede en todo lo que midamos, no solamente antes de Cristo, sino algunos siglos después de Cristo. Así las cosas son muy difíciles de censar en una fecha concreta. Entonces, les pido tener paciencia y saber que antes no había la medición del tiempo como la tenemos hoy, porque hay mucha gente luego muy exigente que hace preguntas de, bueno, ¿y en qué año nació la Virgen María? Uy, señora, ¿qué preguntas? Pues no tenemos registro civil. Si a veces hay personas hoy en día, año 2020, que no saben ni cuándo nacieron porque el registro civil está mal o no existía. Ahora imagínense hace 2000 años, pues no existía el registro civil. Entonces, tenemos que ser un poco pacientes y abiertos y no ser tan estrictos en estas mediciones que no existían en la antigüedad. Muy bien, dice así. Esta fecha se indica precisando que sucedió antes de Cristo. Así es. Así, por ejemplo, si la Virgen tenía 18 años cuando nació Jesús, la fecha del nacimiento de María sería en el año 18 antes de Cristo. Así es. No sabemos si la Virgen María tenía 18, tenía 15, tenía 20 años cuando queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, la fecha del nacimiento de la Virgen son 18 años antes de Cristo. Dice, así Moisés nació unos 1200 años antes de Cristo, mientras que David, que es más reciente, nació en el año 1045 antes de Cristo. Y toda su vida, que duró 75 años, fue desde 1045 al 970. O sea, para atrás. No es como nosotros que vamos para adelante. Ellos van para atrás acercándose a Cristo. Dice así. Te darás cuenta que la numeración de los años antes de Cristo van bajando conforme a los acontecimientos pasan en el tiempo y se acercan a nosotros. El año 970 fue después del año 1045. En cambio, cuando se cuentan los años después de Cristo, la numeración va subiendo, como la vida de San Pablo, del año 5 al año 67. San Pablo, o sea, vivió 62 años San Pablo. Más o menos se cree que nació en el año 5, más o menos, y muere en el año 67. Entonces duró su vida 62 años, pero ya llegaremos a ese tema. O sea, ahorita lo que nos importa es entender cómo se medía el tiempo. Dice, pues bien, la Biblia se empezó a escribir en el año 1200 antes de Cristo. A ver, se empezó a escribir. Cuando ustedes y yo vemos la Biblia, pues vemos un libro compacto, ordenado, dividido en libros, en Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos todo dividido en capítulos, versículos, páginas, índices, mapas, todo. La Biblia es un libro muy bien comprimido, muy bien elaborado, que es fácil manejarlo. Y entonces, pues nosotros pensamos que la Biblia fue un libro que se escribió como hoy en día se escribe un libro de principio a fin por un solo autor. Eso no existía. La Biblia es uno de los libros más antiguos que existen, no el más antiguo, hay otros más antiguos, pero sí tiene algunas narraciones muy antiguas. Tenemos que entender muy bien que la Biblia juega un papel muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no se escribió todo por orden como lo tenemos. La Biblia actualmente tiene un orden pedagógico que la Iglesia Católica le puso. Primero Pentateuco, bueno, eso lo hicieron los judíos. Primero Pentateuco, luego los jueces, luego los reyes, luego los profetas. O sea, va como un orden pedagógico y cronológico, desde lo más viejo, lo más antiguo, hasta la llegada de Jesucristo. Pero no fue así como se escribió. El orden que tiene la Biblia hoy en día no fue como se escribió la Biblia. Muy bien, pero ya llegaremos a ese tema. Dice así. La Biblia se empezó a escribir en el año 1200 antes de Cristo, hacia el final de la vida de Moisés. Ahí está, Moisés, que vivió en el año 1200. Hacia el final de la vida de Moisés, terminándose de escribir el Antiguo Testamento hacia el año 50 antes de Cristo. Es decir, si nosotros
entendemos que la Biblia se comenzó a escribir en el año 1200, entonces tenemos que entender que la Biblia, el Antiguo Testamento, se escribió más o menos en el año 50, el último libro. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió de la Biblia? Ninguno. Hay partecitas de algunos libros porque los libros de la Biblia no son como ¿cómo les diré? La idiosincrasia oriental no es la idiosincrasia de nosotros los occidentales. Nosotros sabemos que un libro se escribe pues de la página 1 a la página final de este libro, que por ejemplo es la página 102, ¿no? Y ya. Pero cuando nosotros analizamos la Biblia, tenemos que entender que hay algunos episodios, sobre todo el libro del Deuteronomio, que se cree que es el libro más antiguo, no completo, pero algunos pedacitos, se dice que esos los escribió Moisés a finales de su vida. Bueno, Moisés se dice que escribió Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio, esos 5 libros, a final de su vida, cuando ya había vivido toda esa experiencia de santidad de parte de Dios al sacar al pueblo de Egipto. Entonces, si nosotros entendemos, y el último libro del Antiguo Testamento que se escribió, se cree que es el libro de la sabiduría. Entonces, estamos hablando de que el Antiguo Testamento se escribió del año 1200 al año 50. Por lo tanto, se llevó 1150 años en escribirse el Antiguo Testamento. Pues yo creo que no tenían que hacer, ¿cómo se tardaron tanto? No, es que debes de entender que la pedagogía de Dios no es la tuya ni la mía. Dios utilizó a geógrafos. ¿Qué quiere decir eso? Hombres que escribieran estos libros sagrados que nos han llegado a nuestros hogares, a nuestras vidas. Y se fue dando poco a poco, conforme el pueblo de Israel caminaba, se peleaba, se pecaba, se enojaba. Entonces Dios interviene, sucede el acontecimiento y después el escritor de Dios, sin querer, esa persona, escribía estos acontecimientos. O sea, no se escribían antes de que sucedieran, sino posterior a lo que sucedía. El escritor sagrado, que son muchos escritores, porque nadie vive 1000 años, son muchos escritores los que están en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, es muy interesante ver cómo 1150 años se llevó la escritura de la Biblia. Imagínense nomás, para poder llegar hasta nuestros hogares hoy en día en un libro que parece muy ordenado, muy fácil de leer, pero no fue así, tan sencillo como uno lo ve. Entonces, hermanos, veamos la mano de Dios. 1150 años para escribirse un librito de poquitos más de 40 libros. Imagínense nomás la riqueza que tenemos en el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, Padre, y cada libro sabemos exactamente cuándo se escribió. De algunos sí, de algunos no sabemos. De algunos hay aseveraciones, más o menos se entiende por lo que se escribe ahí, más o menos en qué tiempo pasa, pero no podemos decir que exactamente se escribió en tal fecha. Es muy interesante y mágico estudiar la Sagrada Escritura, sobre todo cuando la estudiamos con apertura. A mí me da muchísimo gusto que aquí tengo muchísimos católicos abiertos a aprender. Eso es lo más importante, porque cuando nos encontramos con un protestante cerrado, agresivo, criticón, que nos ataca, que nos tira, esa gente enferma a los demás. Entonces hay que respetarlos a ellos de todo corazón y decirle: hermano, te respeto. Pero ustedes, hermanos de buena voluntad católicos, y también hay protestantes aquí, yo sé que los están viendo, si usted se abre de pechito así y le dice a Dios: yo quiero aprender, estoy abierto, pues entonces también Dios hace su trabajo. Así que hay que abrirnos y hay que ser blanditos, o sea, hay que ser accesibles a las cosas de Dios. Muy bien, entonces fíjense lo que dice aquí. Dice: ¿cómo ven ustedes entonces el libro más antiguo? Se cree que es parte del Deuteronomio, y el más nuevo del Antiguo Testamento es la parte del libro de la sabiduría. Muy bien, dice. El Nuevo Testamento, ahora vamos a la segunda parte de la Biblia. El Nuevo Testamento, dice, se comienza a escribir hacia el año 50 después de Cristo.
50. Las cartas de San Pablo, así es. Fíjense, muchas personas creen, ustedes abren su Nuevo Testamento y van a ver el primer evangelio del Nuevo Testamento es San Mateo. Y luego viene San Marcos, luego San Lucas y luego San Juan. Ese es el orden que tiene la Biblia. Pero no es el orden de antigüedad de los libros, o sea, no es así como que entonces primero se escribió San Mateo, luego se escribió San Marcos, luego no. Eso no tiene nada que ver. El orden del Nuevo Testamento es un orden pedagógico que nos ayuda a vivir y a entender la Sagrada Escritura para nuestra salvación. No es un orden cronológico, o sea, del más antiguo al más nuevo, no. Aunque el último libro de la Biblia que se escribió y el último libro que se escribió del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Entonces dice aquí, dice el Padre que se escribió, y así es, en el año 50. Padre, ¿pero en qué año? Dígame por favor, día, mes y año. No, señora, ¿qué usted es protestante o qué? ¿Por qué quiere todo así? No existe, porque los que escribieron la Biblia, los hagiógrafos, las personas que recibieron de Dios el mandato sin saberlo y que Dios utilizó para darnos a conocer su palabra, no estaban poniendo fechas, no les importaba eso. Ellos estaban viviendo el acontecimiento de Jesús en su corazón. Entonces eso les inspiraba a escribir y no importa la fecha. Entonces los estudiosos dicen que más o menos se escribió del año 50, dice, y se termina el Nuevo Testamento entre el año 90 y 100. Con el libro del Apocalipsis y las cartas de San Juan. Es lo último que se escribe de toda la Biblia y del Nuevo Testamento. Entonces, recapitulando, el primer libro de la Biblia que se escribe son Moisés, que escribe el Pentateuco al final de su vida, más o menos en el año 1200 antes de Cristo. O sea, hace 3200 años, imagínense nomás. Y el Antiguo Testamento se termina de escribir en el año 50 aproximadamente antes de Cristo con el libro de la sabiduría. Y luego el Nuevo Testamento se comienza a escribir en el año 50 después de Cristo, o sea, 17 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y se termina de escribir en el año 90 o 100. O sea, se llevó entre 40 y 50 años para escribir el Nuevo Testamento. Tantos años para escribir esos libritos. Bueno, señora, es que no eran nuestros tiempos donde existe papel, tinta, plumas, donde existe mucha capacidad para redactar. La gente no sabía ni escribir ni leer, y no era lo más importante era la vivencia de Jesucristo. Así que, qué hermoso, ¿verdad? Dice, así que la Biblia en su totalidad fue escrita a lo largo de 1300 años, imagínense. Así es, de 1200 al año 100 de Cristo son 1300 años. Este librito que tenemos aquí se tardó 1300 años para estar como está hoy en día. Qué precioso tema. Pues esta fue la lección número 11. ¿Dónde se escribió la Biblia? ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿En qué fechas? Que Dios me los bendiga. Gracias por darle me gusta a estos videos, por suscribirse a mi canal. Eso me anima a mí mucho a seguir haciendo este trabajo para ustedes, hermanos de buena voluntad que están atentos a estas transmisiones. Les recuerdo que si vieron este video al principio o al final, vayan por favor a la lección 1 y comiencen por la 1, 2, 3, 4 hasta esta que es la 11. Y así, no se brinquen porque no van a entender. Y si les queda una duda, vuélvanlo a ver. Ahí van a estar las respuestas. Tampoco no se adelanten. Hay gente que dice, no, dígame esto, dígame. Tranquilo. Vamos a llegar. Ten con calma, tranquilo. Disfruta cada lección. Disfrútala y pídele a Dios que te inspire para que seas mejor persona todavía de lo que ya eres. Qué hermoso poder estudiar todo lo que aconteció alrededor de la Biblia. Muchas gracias por estar al pendiente de un servidor, por rezar por mí para que Dios me dé salud, fortaleza para seguir atendiendo mi parroquia y atendiéndolos a ustedes. Yo no me es posible contestar llamadas telefónicas, no puedo porque estoy saturado de trabajo, pero por WhatsApp, aunque me tarde una semana en contestar, contesto. Todos los días llegan 300 WhatsApp o más, entonces me pongo a ratitos a contestar. Hay que recordar que el Padre Arturo tiene una parroquia con 15 iglesias, donde hay misas, confesiones, unciones, todo lo que un sacerdote hace lo hago, y lo hago con gusto. Por eso no me es posible atender a todos de uno por uno con calma. Yo quisiera, pero no soy Superman.
Así que les pido su comprensión y que sigan aquí al pendiente en estos videos de YouTube. Cuídense mucho y que Dios me los acompañe hasta donde quiera que se encuentren. Nos vemos pronto en la lección 12.